Hola, hola, saludos cordiales, muy pero muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto poder compartir este espacio, el de las reflexiones desde la cámara. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva mañana en la cual vamos a tener opinión, información, por supuesto, comentarios que son de sumo interés para usted porque analizan todo lo que está pasando en nuestro país. Así que bienvenidos, bienvenidas. ¿Estás desayunando? Qué gusto poder acompañarte. Y si estás ya camino a tu trabajo o ya saliste, en fin, con el celular, estás ahí conduciendo, solo te rogamos que tengas cuidado y por supuesto es un placer acompañarte. Hoy en nuestro programa se viste de gala, siempre lo decimos así, porque nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Con él evaluaremos estos primeros 100 días de gobierno y un poquito más, y por supuesto veremos qué es lo que viene ahora, qué viene después. Sobre todo será interesante conversar con Rodrigo por el tema de los cambios de ministros que se han dado, uno de ellos en el sector justamente en el que él está, la agricultura. De todo esto vamos a hablar en unos instantes. ¿Por qué? Porque este es el momento en el cual vamos con nuestros auspiciantes, a quienes les agradecemos por ser parte de este programa. Muchísimas gracias a Kubiek, también gracias a Holcim y por supuesto también a Nova Cero. Así que estos son sus anuncios. Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Nova Cero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Nova Cero, el acero del futuro. Y ya estamos en este espacio en el cual compartimos con nuestro invitado y por supuesto también con el anfitrión de este espacio. ¿Con quién saludamos en primer lugar? Polo, qué gusto poder compartir contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va? Patricio, buenos días y muy buenos días a todos que nos acompañan en Reflexiones de la Cámara. Un tema demasiado fundamental para ver qué ha pasado en estos 100 primeros días de gobierno, cómo se ha cumplido, ¿no?, las políticas que él lo puso desde el primer día que ofreció el señor Guillermo Lasso en el pos de ver un nuevo giro al desarrollo del país. Muy importante, con una persona hasta por demás ilustrada, un estudioso en este temas políticos, como es Rodrigo Gómez de la Torre. Aparte de que me ha dispensado una gran amistad, Rodrigo, muy honrado de que vengas a conversar con los constructores del país y en representación del Consejo de Cámaras, porque les recuerdo que los jueves siempre estamos con Consejo de Cámaras. Así que, Rodrigo, muchas gracias, un honor el poder compartir contigo este espacio de reflexiones y vamos a tener un tema muy importante, muy interesante y de interés nacional. Así que, Patricio, como todos, un programa más de los importantísimos Reflexiones de la Cámara. Buenos días, bienvenidos a todos. Empecemos, Patricio. Sin duda alguna, Polo, un programa sumamente interesante. Rodrigo, saludamos cordialmente contigo. Buenos días, ¿cómo estás? Y cuéntanos cómo has visto este cambio en los ministros. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Tenemos algún inconveniente allí con Polo, él? Ahora te escucho. Palabras y realmente completamente compartidas. Estoy con una señal que está un poco intermitente, no sé qué está pasando el día de hoy. Pero decía Polo, palabras y son completamente compartidas.
Pato, un gusto saludarte, un buen día a todos los internautas que nos están viendo. Creo que han pasado los primeros 100 días de gobierno y una de las principales metas ofrecidas por el presidente Lasso, en donde él tuvo que descubrir que los compromisos de los 20 millones de dosis de vacunas que dijo que había comprado el presidente pasado no se habían cumplido tan adecuadamente. Y arrancó el programa un poco demorado, pero ese arranque demorado fue con la coparticipación del sector privado, dejando en claro que el trabajo es conjunto. El trabajo para salir adelante en este Ecuador es un trabajo conjunto, no solamente del gobierno, sino de todos los actores que formamos el Estado. Y se cumplió la meta. Y esa es una meta importantísima y muy relevante que se sigue dando en la vacunación para las próximas semanas y meses. No sabemos qué va a pasar con la pandemia. Eso por el primer punto. Por otro lado, yo sí quiero también dejar en claro qué país recibe Guillermo Lasso, porque a Guillermo Lasso le dejan, como se dice así criollamente, le dejan calentando las calles en tema de productos agropecuarios, se deja una de las crisis de mafias carcelarias evidenciada y dicha por un exministro de gobierno en el mes de enero, febrero de este año, más graves de la historia del Ecuador, un país con problemas muy serios de narcotráfico, una crisis económica que estaba revisando. El 2020 el SRI recauda por concepto de impuesto a la renta algo menos de 3,000 millones. El 19 recaudó 4,700, o sea, 1,700 millones menos en la caja fiscal por tema de renta, de impuesto a la renta, y una crisis laboral que venía desde hace mucho tiempo atrás, pero quedamos ya con 3 trabajadores plenos por cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa. Entonces, el país que recibe es un país que está extremadamente complicado y en esas condiciones, y él está consciente de ello, y en esas condiciones asume. A esto se suma, y con esto concluyo, a esto se suma una Asamblea Nacional saliente como la peor asamblea de la historia republicana del Ecuador, y que en sus primeros 10 días demostró que quería superarle a la saliente, la nueva asamblea, y todavía siguen matándose ahí y nadie sabe qué pasa, y si el presidente dice algo se sienten ofendidos. Ya creo que este es un momento en el cual asambleístas, ministros, ciudadanos, dirigentes gremiales, trabajadores, empleadores, gente sin empleo, debemos pensar que este barco tiene un solo norte y este norte es salir adelante. Y para eso todos, sin excepción, debemos remar en el mismo sentido. Sentido del desarrollo, sentido del crecimiento, y va a haber que apretar el hombro. Sí, pero hay que apretar el hombro también desde el gobierno. Y en esto también quiero ser muy enfático. No es solamente de poner más impuestos como se rumora, sino también ver cómo acortar el tamaño de un estado obeso que ya realmente no tiene ni comida ni cómo moverse para ir a avanzar. Perfecto, Rodrigo. Así para empezar el análisis, Polo, y la situación en el país es crítica, no hay a dónde correr. Lo que es bueno es que tenemos la impresión, y Rodrigo nos ha mencionado, que el gobierno está caminando hacia lo que buscamos. Por lo menos se ve esa intención de, ok, vamos hacia un Ecuador distinto. Y claro, el Ecuador distinto no se lo va a lograr solamente con buenas intenciones. Allí es en donde, lo que acaba de señalar Rodrigo, hay un problema porque ya ha empezado a chocarse con una asamblea que de entrada le está diciendo no le voy a dar paso a esto, no le voy a dar paso al otro, cuando ni siquiera llega la ley para analizarla, pero ya de entrada es esta suerte de amenaza de no, por ahí no le vamos a apoyar para nada, al punto que el presidente ha dicho que incluso está pensando en la consulta popular. Polo, todo esto
Lo que tiene como resultado es que no se logra la reactivación, porque mientras no haya esta ruta clara, ¿no es cierto?, la producción tampoco es que puede reactivarse como esperamos. Polo, por favor, tu comentario. Por supuesto, Rodrigo ha dicho con mucha propiedad. Esto tiene que ser una conjunción de todo el país, no es solo de un sector. Y el empezar a ganar o a querer ganar espacios solo por demostrarse políticamente, creo que no es el camino. Están errados en el texto, que hay un sector de conciudadanos en el cual a título de que representan un sector vulnerable, como son los indígenas, o incluso parte de movimientos políticos, estemos viviendo solo de amenazas, cualquier cosa que se haga, la amenaza es movilizaciones. No creo que sea por ahí el camino igual. Acá necesitamos ser propositivos y dar propuestas para ver cómo desarrollamos el país. Acá necesitamos ver cómo, tomado, y bien lo ha dicho Rodrigo, y yo me hago eco de ello, toma un país en crisis. En la parte fundamental no hay plata. Tiene que tomar decisiones, por supuesto, pero tienen que ser decisiones que vayan de a poco siendo paliativos, porque lo que hay que hacer es muchísimo. Realmente 14 años de haber devastado a un país, no lo podemos pedir que en 100 días lo vengan a arreglar. Esto tiene que ser paulatino. Nuestro sector muy comprimido, un sector que el COVID ayudó a tocar fondo. No vemos un real norte para subir. Incluso en temas de infraestructura, de obra pública, dentro del mismo presupuesto general del Estado, en este 2021, que ya estamos por terminar, fue bajísimo, apenas de 637 millones de dólares, de los cuales casi ha sido cero el tema de obra pública. Entonces, un sector dinamizador, del cual puedo hablar con un poco de conocimiento, el sector de la construcción, pues realmente no ha despuntado. Decía, la obra pública ha sido casi nula. Entonces, uno de los parámetros de ver el desarrollo del país es ver el desarrollo de la construcción. ¿Por qué? Porque simplemente todos ya sabemos que es la reactivación inmediata en el mundo. La construcción ha sido el parámetro a medir de una reactivación de los países. Entonces, no estamos todavía en ese camino. Seguimos con esta paralización total del sector de la construcción. La empresa privada está queriendo hacer su mejor esfuerzo, pero nos topamos incluso con una normativa, una burocracia que entorpece un desarrollo que podríamos hacerlo. Entonces son parámetros y bemoles a los que estamos expuestos, pero terminado de hacer un diagnóstico con Rodrigo, tenemos que pasar al siguiente punto. ¿Qué vamos a hacer también de hoy en adelante? Porque ciertamente hay que ser críticos, pero tenemos que ser propositivos, y eso es el tema de conversar también con ahora. ¿Qué opinas, Rodrigo? A ver, creo que tú has mencionado algo que voy a tomar pero te voy a desectorizar, digámoslo así. Tú has mencionado que el sector de la construcción, en el sector de la construcción, decirte que salvo contados sectores, recordar lo que el 2020 ha sido. El 2020 arrancó el primer trimestre y antes de terminar el primer trimestre ya estuvimos encerrados todos. Y en ese momento el gobierno toma una decisión, y creo que fue muy empujada por dos ministros, particularmente el ministro de Agricultura y el ministro de la Producción, con quienes tuve mucho vínculo en ese momento, y se plantearon un tema bien interesante, y que es en parte lo que pasa el primer trimestre de este gobierno. Dicen, tenemos que sostener las exportaciones y tenemos que sostener el tema alimentario. Entonces, para las exportaciones, señores, ustedes háganse cargo, vean cómo solucionan su problema, porque había un problema de mercado internacional, un problema de contenedores que lo estamos viviendo de igual manera, había ya varios inconvenientes. Sin embargo, el gobierno dice, ustedes háganse cargo de eso, yo les doy corredores logísticos, les doy ciertas facilidades, pero ese problema es suyo. Y el gobierno prácticamente se retira.
Esto permite que el sector privado pueda activarse sin tanta traba y sin tanta burocracia, como lo menciona Apolo, que esto afecta a todos los sectores. E inclusive, no solamente que el sector se quedó en las exportaciones del 19, sino que entre el 19 y el 20, las exportaciones agroproductivas, que son las que tenemos medidas, crecen en alrededor de 1.300 millones de dólares, casi un 12% más de lo que teníamos pre-pandemia. Ahora se está planteando un decreto que es el 68, que es precisamente reducir trámites innecesarios. Parece que esta estructura interna del Estado todavía no asimila el cambio de timón, el cambio de capitán, y todavía le buscan trabas a las soluciones. Pero creo que estamos en el camino correcto, como lo decía. ¿Qué hacer? En este momento ya sabemos claramente que la Asamblea Nacional está en contra. No sabemos ni siquiera de qué. Y como lo puse en un editorial mío hace algún tiempo atrás, decía, es una frase que yo he escuchado en mi familia: estás en contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Pero la Asamblea amplía su espectro a en contra por un acaso, porque no sabemos de qué están en contra, pero ya se opusieron a la ley. Sí hay observaciones y preocupación en el sector privado sobre ciertos tipos de impuestos. Sí queremos que sea más transparente, pero por otro lado tenemos una reforma laboral indispensable que ya se la trabajó en el año 2019, prepandemia. Ojo, prepandemia, ya estábamos claros como sector privado, como sector de los trabajadores, en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, ya teníamos clara la película que necesitábamos cambiar las reglas del juego en materia de jornadas laborales, por ejemplo. El sector de la construcción es un sector que en obra pública tiene, no es que debe, tiene que trabajar 24 horas diarias, con 3 jornadas. No estamos para estar dándole vueltas al tema de que 8 horas. No, sector petrolero trabaja 24 horas diarias, señores. Caso contrario, la producción petrolera del país se cae. Hay muchos sectores que trabajan así. Y si tenemos elasticidad, porque la palabra flexibilidad a algunos les pone los nervios de punta, tenemos elasticidad en mover jornadas, respetando las 40 horas semanales, pues estamos avanzando muchísimo. De igual manera, se planteó el hecho de que un emprendedor, ¿qué es un empresario? Es lo mismo, es alguien que está poniendo el riesgo, está poniendo su capital, su interés, su patrimonio muchas veces en juego para sacar un nuevo producto al mercado y batírselas en ese nivel. Y mercado sea de bienes, de servicios, de productos, lo que fuere. No puede contratar gente con un dogal en el cuello que no sabe si va a durar su emprendimiento 6 meses, 1 año, año y medio, cuando tiene una estabilidad, el trabajador, una estabilidad laboral de al menos 3. Y si antes de los 3 años quiebra, le consideran despido intempestivo, cuando ese pobre empresario, emprendedor, ha quebrado. Eso es un absurdo. Y yo creo que hay un tema que ha generado mucho ruido y tal vez sí quiero toparlo, es el tema de la jubilación patronal. La propuesta del 2019 fue modificar la jubilación patronal como se la tiene concebida en este momento. Y me voy a meter con el sector de la construcción. Si tú estás construyendo un edificio, construyes un edificio, se acaba el edificio y se acabó el trabajo, porque no necesariamente tienes otro edificio u otra obra al día siguiente. Entonces los trabajadores rotan mucho, hay mucha rotación de trabajadores. Lo mismo sucede en el sector agrícola, muchísimo sucede en el sector comercial. Para acceder al derecho de jubilación patronal, tiene uno que estar al menos 20 años con el mismo empleador, lo cual a nivel de consejo, a nivel de empleadores, nos pareció que no era lógico, por 2 razones. Uno, por el pasivo laboral que se genera, y lo digo así de frente, y 2, porque a los 19 años muchas veces están desvinculando trabajadores y ese trabajador pierde sus derechos de jubilación. Entonces se propuso la creación de un fondo para la jubilación patronal
que se aporta desde el día 1, nunca llegamos a un acuerdo y todavía no creo que está claro que deberíamos aportar los dos lados, pero ¿cómo se aportaría? Pero un fondo que indistinto el número de empleadores se pueda ir capitalizando un fondo para que la persona a los 25 años de trabajo, indistinto el número de trabajadores, tenga ese fondo. Aquí hay un detalle que es importante. Si alguien comenzó a trabajar para hacer números fáciles a los 20 años, a los 45 años, que está pollito en una vida laboral, ya debería jubilarse. Y ese concepto es muy claro y muy adecuado para el siglo pasado, hace unas 5 o 6 décadas, cuando la expectativa de vida era de 53 años. Actualmente la expectativa de vida es de 83 años. Entonces, ese sí es un tema que hay que analizar. El momento de que migra esto de un sistema caduco a un sistema más dinámico, lo que debe darse es un periodo de transición para que los trabajadores puedan proteger, defender sus derechos hasta entrar a la nueva modalidad contractual. Creo que son temas fundamentales que debemos tratar. El tema laboral es sin duda el tema tal vez más complicado que tiene que manejar el gobierno ahora dentro de estas reformas. Polo, lo que acaba de mencionar Rodrigo es fundamental entenderlo, porque estamos tratando de entender qué es lo que viene, qué es lo que el gobierno debería hacer. El tema laboral sin duda es un punto. ¿Cuál es el otro punto? ¿Qué más debe hacer el gobierno? ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando de fondo es que deben cambiar las leyes, o que deben mejorar las leyes, o deben reformarse las leyes, porque mientras sigamos con el marco legal que tenemos ahora en nuestro país, no es posible salir, pues así nomás, así de sencillo. Mientras lo que Rodrigo señala, tengamos sectores que se les para literalmente los pelos de punta, los que tienen, ¿no es cierto? Se les paran los pelos de punta, porque escuchan cualquier cosita. Es decir, hablan del tema incluso de las utilidades, que es bueno para todos, pues porque les pone a todos en el mismo nivel, saltan. Hablan del tema de una jornada que se trabaje por hora, no sé, saltan. Todo el tiempo es terrible este país. Es como si no hubiera cómo decirles nada a ciertos sectores, porque a la mínima voy a hacer huelga, voy a hacer una manifestación, voy a cerrar las calles, lo que dice Rodrigo, caliento las calles. Así no es posible. Es hora de que todos pongamos el hombro y empecemos con estos cambios de leyes. Polo, ¿qué leyes más deben ser modificadas, cambiadas, corregidas para que se dé esta ruta hacia un país mucho más productivo? Bueno, mira, estos 100 días, yo lo dije al inicio, no esperemos a que nos vengan a cambiar la vida luego de 14 años de haber tenido una hecatombe como ha tomado el país del gobierno de Guillermo Lasso. Más bien obedece al análisis sesudo que lo tiene Rodrigo, del estudioso que es de todo el comportamiento del país, para poder decir si realmente se está enmarcando en todas las propuestas que lo hizo Guillermo Lasso de campaña, todas las aspiraciones y además todas las esperanzas que nos generó, que por ello nosotros hemos dicho, lo único que no nos mataron es la esperanza para ver un país con ahora un gobierno empresarial, un gobierno empresario, en el cual tiene que dinamizar la economía, tiene que dinamizar el tema de empleo. Y eso es lo que nos tienen marcados aquí en ver si qué nomás parámetros es lo que sí se está ya encaminando dentro de las propuestas del mismísimo Guillermo Lasso. Claro, temas aparte son estas cosas que ya le van saliendo al paso, como muy bien lo ha hecho el análisis Rodrigo, el tema de una asamblea, que sí creo que está queriendo competir con la anterior, Rodrigo, me parece, ¿no? Pero para abajo, ¿no? Entonces, aquí nuestro análisis es sí, leyes, pues tenemos propuestas importantísimas que en eso deberíamos embebernos y empezar a trabajar en ello. Nosotros hemos hecho la propuesta de la modificación de la ley de contratación pública. Andan enredándose ahí en ver la ley de vivienda de interés social. El texto como está configurado, Rodrigo, nosotros hace más de 1 año y medio, en la anterior asamblea, y lo hemos repetido en esta, tiene que archivarse por lo menos. No tiene ni pies ni cabeza y va a ser peor la cura que una enfermedad. Y lo que querían es ver la posibilidad de decir que están queriendo generar una ley inmediatamente que se posicione, pero desgraciadamente le quitamos
y les pusimos un sinsabor en la boca cuando les fuimos a dar las explicaciones técnicas del por qué no es viable. No, gracias, déjenme. Hay viabilidades. Aquí estamos encontrándonos con un Estado en verdad sin plata. Tendrá que hacer sus propias acciones el gobierno para ver cómo vamos capitalizando de a poco. Pero tenemos que ver una normativa para algo que no está desarrollado en el país, para todo el sector productivo, el tema de las alianzas público-privadas. Realmente hay pocos entendidos y expertos en materia y lo han sabido capitalizar muy bien. De hecho, se han desarrollado proyectos interesantísimos por este tema de alianzas público-privadas. Tenemos que potencializar ello, porque ese será el aporte de la empresa privada hacia un país que necesita tanto del aporte de todos. Dábamos un ejemplo. Alianza público-privada. Solo en el IES, Rodrigo, existen 1.200 predios a nivel nacional, de los cuales son lotes baldíos, ¿no? Improductivos, pero por años. Y tú pasas por la esquina y ves un lote baldío y tal vez y no se sabe de quién es, se averigua, ha sido del IES. Ahí está el aporte del Estado para poder ver, aunque sí, aclaro, el IES es de los afiliados, pero es un sentimiento que se puede dar como un aporte para una alianza público-privada que podemos apostarle y empezar a hacer estas soluciones habitacionales. Por demás decirlo, hay 500,000, el déficit es de 500,000 unidades de vivienda en el país y cada año se generan o se crean alrededor de 100,000 familias. Entonces el déficit no vamos a cubrirlo nunca. Y habiendo estas posibilidades de hacer alianzas público-privadas y utilizando cosas que están botadas en el centro de Quito, muchísimas edificaciones solo son las fachadas, están abandonadas. Parte de que se pueda apostar a rehabilitarlas o rehacerlas y poder empezar nuevamente a hablar de este tema de alianzas público-privadas y realmente ahí ir solventando el tema de viviendas de interés social, que es a la gente que tanto se rasgan las vestiduras diciendo que quieren ir a servir. Son propuestas reales que sí hay cómo hacerlas. Entonces, te doy un ejemplo de lo que nosotros estamos planteando, Rodrigo, pero en el macro, ¿cómo ves tú realmente de parte del ofrecimiento de campaña? Porque uno es con guitarra y otro es con violín, y hasta dónde es lo que sí está enmarcándose el gobierno de Guillermo Lasso, Rodrigo, desde tu visión. ¿Qué opinas? Primero comparto plenamente que uno es con guitarra y otro es con violín, pero también hay el charango. Y creo que podríamos pensar por ahí. Y yo personalmente no creo que debemos modificar leyes. Creo que la Asamblea debería hacer un trabajo concienzudo, responsable, con juristas entendidos y depurar toda esta estructura de miles de leyes que en pocos las conocen y cada vez enredan más las cosas. Entonces, más bien yo no modificaría leyes, no haría más leyes. Yo vería qué sirve, qué no sirve y probablemente, y este es un número que tengo estimado, al menos un 60% probablemente debe estar en el tacho de la basura de la historia para un estudioso. No necesitamos más leyes, necesitamos más certezas. Y sobre las alianzas público-privadas, yo recuerdo una exposición que se dio justo en el marco de la nueva ley de alianzas que se publicó hace años atrás. Y el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano en ese momento hablaba de la importancia de esta normativa y se habló de la normativa. Y luego vino a hablar el presidente de Keyport, presidente ejecutivo de la empresa Keyport en ese momento, y dijo, vean señores, nosotros hemos invertido en el Ecuador sin ninguna ley, porque la principal alianza público-privada, y esto amplío, también la principal forma de alianza privado-privado, se fundamenta en la confianza entre las partes. Y el aeropuerto de Quito es una alianza que se da en base a lo que es la confianza de las partes. Paralelamente, el Centro de la Industria Láctea con la Cámara de Agricultura de la primera zona, el gobierno de la provincia de Pichincha, tenemos una alianza chiquitita, que es público-privada, en lo cual es una campaña de consumo de lácteos,
Más Leche Ecuador, que ayuda a mitigar los impactos de la caída de consumo que se está dando. Entonces, esos son ejemplos de que las alianzas público-privadas, primero es confianza, no necesitamos más leyes. Y las APPs, mucho tienen que ver con cuál es el retorno que el privado va a tener para aliarse con el Estado. Y te planteo algo, yo quiero saber qué empresa privada que tenga una trayectoria limpia, y esta parte sí la aclaro, una trayectoria limpia, quiere hacer una alianza público-privada con el municipio de Quito en este momento, cuando tenemos un alcalde engrilletado y una serie de y una justicia absolutamente incierta de a dónde va. No importa para qué sea. Ahí tenemos un metro, tenemos un lindo hueco, un túnel que vemos unas fotos de unas infraestructuras que parece que es lindísima, pero los vagones no se mueven. Entonces tenemos 2.000, 2.300, 2.500 millones enterrados, literalmente enterrados. Y no hay un modelo de gestión. Entonces, eso es lo que no necesitamos. Necesitamos que el sector privado se empodere y necesitamos que el Estado le dé las herramientas. Y si esas herramientas son a través de concesión, son a través de proyectos BOT, y eso lo hemos conversado aquí, que es el BOT, el Build Operating and Transfer, lo que es OCP. Señores, necesitamos un oleoducto para sacar nuestro crudo, decían las empresas privadas. Y el Estado les dijo, bueno, ahí hay un derecho de vía del sistema de oleoducto transecuatoriano, quieren un oleoducto, construyan. Ok, operamos y en 20 años le transferimos la propiedad. Y ahí está, ya mismo pasa propiedad del Ecuador, me parece que pasa en 1 o 2 años, ya el oleoducto de crudos pesados es del gobierno y fue construido con plata privada. Yo creo que hay muchos proyectos de inversión pública que deben ir, no digo pueden, deben ir por ese camino, con un gobierno que genera confianza. Y en ese aspecto creo que estamos en el camino correcto. Hemos completado nuestra primera media hora de programa y al volver les quiero plantear, Rodrigo, Polo, el tema de qué hacemos como sociedad civil, lo que se llama, ¿no es cierto? Es decir, los ciudadanos comunes y corrientes, los empresarios, ¿qué parte nos toca? Porque hemos analizado justo la parte del gobierno y lo que debería cambiar, y totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo, que muchas leyes deben ir literalmente así, al tacho de la basura, porque ni siquiera se las aplica. Hay tantas leyes para todo y ni siquiera se las aplica, así que esa ruta es correcta desde mi forma de ver. Pero ahora lo otro, ¿qué nos toca a nosotros, a los ciudadanos? ¿Qué parte nos toca hacer de aquí en adelante? Ya, el gobierno está mostrando unas líneas, va a haber conflictos siempre políticos, pero a nosotros, ¿qué nos toca? Esto les quiero proponer ahora cuando retornemos en nuestro espacio. ¿Por qué? Porque este es el momento en el cual vamos a nuestros comerciales. Les queremos agradecer muchísimo a nuestros amigos de Kubiek, también a la gente de Holcim y por supuesto a la gente de Nova Cero que nos apoya en este espacio. Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Nova Cero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Nova Cero, el acero del futuro.
Este es un buen momento para recordarte que puedes ser parte de la Cámara de Industrias de la Construcción. Ven y afíliate ahora mismo. Es un proceso sumamente rápido. Te estamos esperando para que recibas todos los beneficios que tenemos. Beneficios como por ejemplo lo que estamos promocionando ahora ya, el diplomado BIM. Tú puedes acceder a este diplomado BIM. Recuerda que en construcción ahora todo ha cambiado, es mucho más moderno y por eso queremos invitarte. Recuerda además que el día de hoy, ayer ya empezamos un taller, te lo voy a poner también allí en pantalla, mira esto. Ayer empezamos este taller y estamos listos para el día de hoy continuarlo. Miércoles 15, ayer y hoy jueves 16 de septiembre tenemos ese taller. ¿Aún diseñas con AutoCAD? Pues es hora de cambiarse a BIM. Es una clase gratis. La tuvimos ayer y hoy la continuaremos de 16 a 17 horas. Así que te estamos invitando. Y por supuesto, queremos invitarte a que seas parte del diplomado BIM, que lo estamos organizando con la Cámara y que arranca ya mismo. Muy bien, vamos de nuevo a nuestro panel a conversar con Rodrigo Gómez de la Torre y por supuesto también con el presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, Polo Campo. Rodrigo, había planteado yo esto justo antes de que nos vayamos a la pausa. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? ¿Qué le corresponde a lo que llamamos la sociedad civil, a los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Qué parte tenemos que poner en este esfuerzo de cambiar el Ecuador, de salir adelante como país? Rodrigo, te escuchamos. Creo que uno de los temas, creo que a nosotros nos corresponde no dejar de ser críticos primeramente, pero sí analizar las cosas más allá de la coyuntura. Aquí el ciudadano ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, pero entendiendo Estado como todos los actores que formamos el Ecuador, públicos y privados, inclusive organizaciones de la sociedad civil, tenemos esta enfermedad, yo creo que es una enfermedad que es la coyunturatitis. Todo es coyuntural. Todo tiene que ser el problema de ayer, solucionarlo hoy día, pero muy poca visión de mediano largo plazo. Entonces yo creo que ya es hora de sentarnos a pensar en el mediano y largo plazo y entender que va a haber temas de coyuntura que va a haber que solucionarlos, pero también ir estructurando ya desde el privado, entre privados, soluciones entre nosotros. La construcción tiene problemas, la agricultura tiene problemas, la hotelería ni se diga, todavía no acaba de reactivarse, los restaurantes algo están mejorando. Nos juntarnos entre nosotros y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? En donde en esta discusión debe estar también actores como los sindicatos de los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer con el problema laboral, por ejemplo? Y no esperar que el gobierno nos dé la solución. Ahí yo creo que en ese aspecto la Cámara de Comercio ha tomado una iniciativa interesante que es, se me va el nombre, pero es una serie de talleres por el empleo, en donde básicamente se ha ido reforzando los conceptos que mencioné del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, pero ir buscando mecanismos de diálogo. Lo que se está haciendo a través del Comité para Reducción de Trámites. Reducir qué trámites realmente sirven, cuáles no sirven. ¿Cómo vemos la homologación normativa? El Ecuador no es este gobierno el que comenzó, y esto hay que ser enfáticos. Inclusive el gobierno del que ya ni me acuerdo el nombre, comenzó con el acuerdo con Europa. Luego pasamos al EFTA. Reino Unido se separó de la Unión Europea y ya estamos con el acuerdo con ellos. Tenemos el acuerdo comercial con Chile. La CAN acaba de plantear algo que es revolucionario y me encanta. Me encanta. Libre movilidad de personas, trabajo y vivienda entre los miembros, entre los ciudadanos de los países que formamos la CAN. Esto fue decisión de Colombia antes de que el presidente Lasso asuma la presidencia pro tempore. Es perfecto. Entonces, el día de mañana, ¿qué va a pasar cuando un colombiano, un peruano, un boliviano venga a establecerse en Ecuador
y plantee los mismos derechos laborales como cualquier ecuatoriano. Los tiene. De igual manera, un ecuatoriano que quiera irse para Colombia, Perú o Bolivia. Pues creo que son temas que hay que hablarlos. Por otro lado, también el gobierno tiene su parte. Creo que una de las decisiones más acertadas del gobierno pasado, y porque también no todos los gobiernos son ni buenos ni malos, todos tienen sus pros y contras, pero una de las decisiones históricas más acertadas del gobierno pasado es la banda de precios de combustibles para ir saliendo de este nefasto subsidio que distorsiona completamente la economía. Sí, nos afecta, a todos nos afecta, todos usamos gasolina, diésel y el gas no se toca. Pero eliminar esa banda genera un ahorro al gobierno que debe estar bordeando ya los 1.300 millones de dólares, 1.400 millones de dólares. Ahí viene un tema del gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno con ese ahorro? Tiene que cerrar la brecha fiscal, indiscutiblemente, pero ese ahorro también le genera que ya no necesita los impuestos para pagar esos 1.300 millones de dólares. Entonces, ahí hay un punto a favor del ciudadano, porque la solidaridad, como se la planteó en el 2016 en la ley, en esa ley solidaria justamente, de corresponsabilidad, es corresponsabilidad, el ciudadano la tiene, pero no es que tiene la responsabilidad de seguir sosteniendo un Estado obeso. Entonces, ir viendo estos temas con mesura, en donde las dos partes evidenciemos que estamos reduciendo de forma importante nuestras actividades para sacar al mismo Ecuador adelante, y no solamente el Ecuador de los públicos, que lo pagamos los privados, y los privados, bien, gracias, ustedes simplemente aguanten el golpe. Estos son lo que llamamos procesos colaborativos, ¿no es cierto, Polo? En donde el sector de la construcción, por ejemplo, que tú lo conoces, bien podría empezar a trabajar en ciertas alianzas desde el mismo sector privado y enlazarse igual con otros sectores privados para generar esto, para generar trabajo, para generar empleo, para generar producción. Obviamente pidiéndole lo que siempre le hemos dicho a los gobiernos, independientemente del gobierno que esté. Yo he escuchado muchísimas veces a ustedes y a otros empresarios: vea, déjenos trabajar, nada más. No estamos pidiendo la mega ayuda que me libere de un montón de cosas. No, déjeme trabajar. Es lo único que estamos pidiendo. Esa es la ley del taxista, ¿no? Déjeme trabajar el día de hoy, porque si no trabajo el día de hoy no como. Polo, de eso se trata de aquí en adelante también en lo que tiene que ver al sector privado. Es decir, encontrar estas rutas colaborativas, estas rutas en las cuales podemos unirnos, podemos aliarnos para enfrentar también el futuro. De eso se trata. Todos juntos tenemos que darnos la mano y poder sacar este país adelante. Pero mientras se tome alguna decisión y algún sector con el afán netamente figurativo empiece a decir, no, vamos a paralizar el país, creo que ya estamos torciendo las cosas, ¿no? Unos estamos viendo en pos de dar un desarrollo al país y otros también en pos de cómo posicionarse políticamente. Entonces, así no vamos a caminar. Rodrigo ha topado temas muy importantísimos. Hay que tomar medidas, por supuesto, que nos van a afectar, nos afectan a todos, por supuesto. Pero en vez de decir que voy a salir a tirar piedras, voy a paralizar las ciudades, sería lo loable que den propuestas de cómo dinamizamos en todo el país algo que nos afecte a todos, porque cualquier medida de este tipo va a afectarnos a todos. Pero entonces tenemos que dar propuestas también, ¿no? No solo oponernos por oponernos, ya muy bien lo dijo Rodrigo al inicio, estoy a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, entonces ahí no nos vamos a entender nunca, pues, ¿no? Y hay temas que todos necesitamos capitalizar, obviamente, al Estado, el tema de alianzas público-privadas, y hay reformas que hay que hacerlas, y en algo que te discrepa, Rodrigo, nosotros somos unos convencidos que una ley de contratación como está dada para nosotros ha sido un saludo a la corrupción total y seguimos en ese camino. Entonces, si no cambiamos esa normativa, pues creo que es una de las leyes que hay que toparlas de cabo a rabo y en esa cruzada estamos nosotros. Respetando lo que tú decías, no creo que sea de hacer más leyes. Reformarlas totalmente como estas, eso sí estamos nosotros empeñados en pedir
de que tenemos que hacer una reforma a la ley de contratación pública. Vamos a lo anterior. Tú decías este tema de tantas reformas y tantas viabilidades que tiene que usar el gobierno. Y una de ellas tiene que ser el tema de la reforma tributaria. Porque caso contrario, ¿qué vamos a hacer con el tema de impuestos? Es otro tema tan sensible y tan delicado, porque cualquier cosa que se haga siempre alguien va a ver afectado. Y saltarán los políticos a decirnos que están en contra de todo lo que están a favor y a favor de todo lo que están en contra. ¿Qué opinas de este tema de la reforma tributaria? Muy poco se conoce qué es lo que está pasando con la reforma tributaria. Creo que el impuesto solidario, impuesto único, no sé cómo termine llamándose, sobre $1,000 para quienes tienen esos ingresos, es una base muy baja, honestamente lo digo. Más allá de que reconocemos que 7 de cada 10 ecuatorianos ni siquiera tienen empleo pleno. Y probablemente los que tienen empleo pleno y están ganando $1,000 están con un pasivo de deudas del 2020 espantoso, porque fue un año espantoso. Luego vemos que necesitamos definir, y no digo eliminar ahorita, pero sí definir ya un programa de eliminación del impuesto a la salida de divisas claro y contundente. Démosle certezas a la gente. Hay este rum de un potencial impuesto al patrimonio. Hay que medir con mucho cuidado porque el patrimonio productivo, que está relativamente estancado, gravarle con impuestos es matar la producción. Y voy a dar 2 ejemplos. El sector agropecuario depende de un gran patrimonio muchas veces en base a una baja rentabilidad o bajísima rentabilidad. Este sector, si bien ha habido impuestos al patrimonio, velados y frontales, velados lo que era el anticipo de impuesto a la renta y frontal el que tuvimos en el año 2016, jamás se consideró a las tierras productivas como parte de este impuesto. 1. 2, mencioné el caso de los hoteles. Un hotel que prácticamente no está vendiendo tiene un patrimonio estancado y puede tener un gran patrimonio, y se me ocurre ahorita, y con nombres, no demos el nombre, pero ya que no se pierdan, en la Orellana y Amazonas, hay un hotel que debe tener un gran patrimonio y que ya no tiene posibilidades de pagar la franquicia de la Casa Internacional. O sea, ponerle un impuesto es de una vez más bien, veamos cómo lo demolemos. Entonces, un impuesto al patrimonio sobre activos productivos, sobre bienes productivos, es peligrosísimo. Y no sabemos mucho más. Definitivamente la eliminación de un impuesto a la herencia, que primero ni recauda, más es lo que cuesta cobrar. Y aquí tenía yo justamente una tabla de impuestos. Activos en el exterior va a generar bulla, son 34 millones. El RICE es necesario. El impuesto a los microempresarios. Ese impuesto se creó en base a premisas erradas, porque ese impuesto se creó originalmente, sector agropecuario informal, para poder canalizar exportaciones y formalizar hacia atrás. Ese fue el concepto de la creación del impuesto en el 2009. Pero en este momento ese impuesto que se creó en el 2019, el de los microempresarios, el 2% sobre ventas, está afectando a quienes llevaban contabilidad de costos. O sea, en vez de pagar lo que corresponde pagar, está pagando muchísimo más. No lo tengo desglosado ahorita a la mano, pero es ahí. ¿Qué impuestos son importantes? Renta, valor agregado. Esos son los impuestos fundamentales. Tenemos que trabajar por ahí. Pero veamos cómo hacemos modificaciones temporales, de ser el caso y de ser necesario, pero también evidenciando cuáles son las reducciones reales del Estado obeso. Porque si no reducimos el Estado obeso, nos pasaremos haciendo reformas tributarias hasta que
como decía, que no se les paren los pelos a los que no tienen, pero les crece pelo para, para que se puedan parar. O sea, es que es absurdo esta tontería. O sea, no podemos seguir creyendo que sostener un Estado obeso desde la sociedad es la solución a un país. Por supuesto, no es posible avanzar con un país tan gordo, esa es la verdad, ¿no es cierto? Sí, fácil ejemplo, póngale a trotar a alguien que está todo fitness y a un gordito, es obvio que el gordito se va a quedar atrás y eso es lo que nos pasa con el país. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Rodrigo, quiero pasar contigo ya para la conclusión con el agradecimiento por tu participación, siempre brillante, siempre interesantísimo lo que tú nos planteas y estas reflexiones que nos quedan para el camino, para también lo que debemos aportar como sociedad. Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, más bien, Polo, Pato, y a los que nos han escuchado. Creo que la primera conclusión es más movilizaciones, menos soluciones. Dejemos el país del no. Pensemos diferente porque necesitamos tener soluciones diferentes. Si seguimos así, un cambio de chip toma tiempo, genera esfuerzos y es complejo muchas veces. Y esta mala costumbre de que esperar que Papito Estado nos solucione la vida no es la solución. El Ecuador tiene futuro, lo ha demostrado en los momentos más duros de su historia. Esta es una oportunidad muy grande, así como nos ven desde el Perú. Desde el Perú nos están viendo con envidia la apertura comercial, un gobierno más liberal, la liberación del estatismo que nos tiene estancados y como tú lo has dicho, necesitamos bajar el tamaño del Estado. Necesitamos un Estado así, figurita como Carapaz, flaquito, chiquito, pero campeón olímpico. Ese es el camino. Muchas gracias, Rodrigo. Y Polo, para el cierre, tú tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Primero, miren ustedes, esta hora se hizo como muchas cuando son temas importantes y cuando hay gente así de tal capacidad y tal conocimiento, se nos hace la hora de 5 minutos. Lo digo, realmente nos quedó corto, hay muchísimos temas más por analizarlos y el pedido es que nos dispenses así mismo tu apertura para poder estar en otras charlas porque hay muchos temas de que poder ponerlos sobre el tapete en pos de un nuevo país que es lo que queremos. Sí, en verdad, como conclusiones. Tenemos un gobierno que ha vuelto la confianza a nivel internacional. Empezamos que con esto haya retorno de capitales, haya inversión extranjera. Esperemos que con este gobierno que está generando confianza por el tema empresarial, el generador de empleos del empresario, tenemos que empezar a eliminar esa temática que quieren imponer a mucha gente y no saben ni por qué, que el patrono es el verdugo y el empleado es el pobrecito, es el que se le está aprovechando dentro de todo lo que se debe hacer. No. Cuando empecemos a cambiar todos estos chips, creo que también todos en su conjunto, empleados, empleadores, empezaremos a apoyar para que sigamos hacia adelante. Permitiremos que la industria, las empresas, el país mismo en su conjunto vayamos a caminar. Estoy de acuerdo, tenemos un Estado tan obeso que lo permite es una burocracia absurda y lo que hace es que se entorpezcan en temas de tramitología que también estamos cada vez opinando en ese sentido nosotros. En definitiva estamos en una confusión y opiniones, Rodrigo, que celebro que podamos seguir haciéndolo y para eso justamente generamos este espacio, reflexiones desde la Cámara, porque era necesario que los técnicos desde sus diferentes aristas puedan venir a hablar así, con apertura, y a mí me encanta con esa parte tan singular que te caracteriza, en la cual me identifico plenamente y soy tu seguidor, Rodrigo, de decir las cosas por su nombre, porque solo así nos daremos de entender. Así que muchas gracias por ello. Un honor haber compartido con tan ilustrado personaje y querido amigo Rodrigo Gómez de la Torre. Hay mucho todavía por comentar y seguiremos haciendo un análisis permanente del comportamiento del país. Así que, Rodrigo,
tienes que seguir viniendo muchas más veces a reflexiones de la Cámara. Gracias a todos, un buen día. Patricio. Decir las cosas claras y además decirlas con buen humor, ¿no? Porque tampoco es para ponernos de caras largas. Ya con la realidad que vivimos es más que suficiente para las caras largas. Hay que ponerle humor y gracias por eso también, Rodrigo. Muchísimas gracias, Polo, también por ser parte de este espacio y a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Es momento de revisar las cifras antes del cierre del programa. El equipo de producción ya me pone en pantalla, una pequeña pantalla lateral que tengo aquí. El día de ayer, fíjense este dato importantísimo. 14.183 personas alcanzadas el día de ayer que tuvimos el programa en la mañana y además de eso también este taller BIM, esta clase gratuita que continúa el día de hoy. 14.183 personas alcanzadas. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Y por supuesto vamos a revisar las estadísticas también del día de hoy de nuestro programa. El saludo cordial para el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque hoy nos estuvieron viendo desde Perú. Un saludo cordial para nuestros hermanos peruanos. Desde México también se conectaron. ¿Cómo están? En Colombia también nos estuvieron viendo y en España también tuvimos conexiones. Así que muchísimas gracias por ello. 1.336 minutos reproducidos en tan solo esta hora. Es como las personas lo ven y esos son minutos que se reproducen. Así es como lo mide el Facebook. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben que soy el Pato Jarrín y estoy siempre a sus órdenes. Por supuesto, que Dios nos bendiga. Muchas gracias también a quienes son nuestros auspiciantes, a Kubiek, a Holcim y a Nova Cero. Les dejamos con ellos. Nos vemos el día de mañana, que es día de academia. Recuerden, el viernes cerramos siempre con clases, con estas masterclass de los académicos que nos acompañan el día de mañana. No se pierdan, a las 7 nos vemos. Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Nova Cero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Nova Cero, el acero del futuro.